Muy buenos días. Comenzamos, si os parece, el webinar y esta reunión que habíamos previsto. Ya se ha podido incorporar, como me imagino que estaréis viendo, el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España. Celestino Vega, como director de Estraval, ya habréis podido comprobar que estaba ya de antes esperando también, como os decíamos, que pudiera incorporarse el consejero. Agradezco a ambos muy especialmente el esfuerzo que han hecho para que de esta manera, pues un poco quizá apresurada o corta al menos en cuanto a la planificación de agenda, hayamos podido mantener esta reunión, pero yo creo que es una reunión o una charla, coloquio informativa muy interesante y muy necesario en estos momentos tan caóticos que estamos viviendo el mundo empresarial y yo creo que sinceramente toda la ciudadanía, en una situación coyuntural totalmente extraordinaria que nos está haciendo pues ver de otra manera no solo nuestra vida del día a día, sino lo que es más complicado, nos está poniendo en riesgo lo que era la economía y por lo tanto está poniendo también en cuestión todo el estado de bienestar que nos gusta perseverar y mantener. Y en esto la Confederación Regional Empresarial Extremeña, pues evidentemente agradece a más de las 300 personas que os habéis inscrito y que sin duda alguna es un test evidentemente claro de la situación, de la preocupación que tenemos, que viene derivada sin duda alguna de una falta de negocio, de una falta de actividad, de una falta de facturación, de ingresos en definitiva que estamos ahora mismo sufriendo las empresas desde que se decretó el estado de alarma y en el que la ciudadanía se ha visto obligada a mantener con esa responsabilidad y esa cautela el confinamiento en pro sobre todo de lo que es la salud de las personas, pero que sin duda alguna está haciendo que estemos pasando en el ámbito empresarial pues momentos muy complicados y que están derivando al final esta falta de ingresos, esta falta de normalidad en la actividad, a que se esté rompiendo la cadena de pagos. Y eso sin duda alguna nos ha vuelto a retrotraer a otra crisis que ya vivimos en el 2008, que era ya un problema financiero. Por ello he de decir que más allá de los distintos ámbitos de interlocución que estamos trabajando desde la CREX, tanto a nivel nacional, en la que estamos participando activamente con CEO y CEPIME, en todas las reuniones, en todas las mesas de diálogo social en los distintos ámbitos, con el Gobierno de España, que ahora es quien tiene la máxima responsabilidad y quien tiene la autoridad además y la última palabra en prácticamente pues casi todas las cuestiones que nos pueden afectar, pero no cabe la menor duda que nosotros también a nivel autonómico, a nivel provincial y a nivel local tenemos la obligación y la responsabilidad de mantener ese diálogo con lo que son también las administraciones más cercanas y en ese sentido desde la CRE estamos en continua relación, en continuo diálogo social, tanto con los ayuntamientos, bien de las principales ciudades directamente con sus corporaciones locales, con la FEMPES, que aglutina a todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma, y también con las dos diputaciones provinciales y, como no, con la Junta de Extremadura. Con la Junta de Extremadura aprovecho esta ocasión para informaros, por aquellos que no lo sabéis o que no habéis tenido ocasión de participar en otras de las muchas jornadas y reuniones que venimos celebrando, sean de ámbito sectorial o territorial, pues mantenemos semanalmente una reunión con el Consejo de Gobierno en el que también el presidente de la Junta convino que se incorporase la delegada del Gobierno en Extremadura por aquello de tener la máxima coordinación. Fruto de todas estas reuniones y del trabajo que luego día a día estamos haciendo con los consejeros, con los secretarios generales, con los directores generales, pues van surgiendo todas estas medidas que en el ámbito de la concertación social estamos consensuando, que evidentemente yo puedo entender que nos parezcan insuficientes, porque así lo son, pero que desde esa responsabilidad, desde esa lealtad y desde ese sentido común entendemos desde luego lo que representa la CRES como organización más representativa, que ahora mismo en los momentos que estamos para apoyar y para ir poniendo las soluciones que aunque sean cortas y todavía no sean las necesarias ni suficientes, pero desde luego son bienvenidas. En esa línea he de agradecer muy especialmente y por eso sin duda alguna invitamos y convoqué para que estuviese hoy en la reunión a ser posible a Rafael España, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, porque la primera medida que tuvo que tomar la Junta de Extremadura y que pudimos hacer fue aprovechando y recombinando un programa que existía ya de financiación para las micropymes y autónomos, como eran los fondos Jeremy, que realmente estaba enfocado a inversión en activos fijos,
para empresas que fueran noveles, es decir, que no tuvieran más de 3 años de antigüedad. Rápidamente conseguimos que en esa empatía, en ese sentir y conocimiento que os aseguro que está trasladando todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de lo que es la necesidad y la situación que estamos viviendo el sector empresarial, se modificó esa línea de crédito para ampliarla lo primero hasta 5 años de antigüedad de las empresas, que el consejero luego nos explicará, porque había una causa y una obligación que requerir para ello por tema de fondos europeos, y también conseguir que no solo fuesen para activos fijos, sino que sirviesen para liquidar, para la liquidez normal, es decir, para tesorería pura y dura. Fue la primera medida que hicimos con esos microcréditos. En esa misma línea nos dimos cuenta del éxito que tenía, lógicamente, del éxito y de la buena aceptación que tenía la demanda, que por cierto he de aprovechar para agradecer a Caja Almendralejo, que fue la entidad que en ese momento estaba gestionando esos fondos, el esfuerzo que está haciendo para intentar cubrir toda la demanda que están teniendo. También, como no, agradecer a la Dirección General de Empresas y especialmente a su máxima responsable, la directora Ana Vega, también la empatía que ha tenido y todo el trabajo que está haciendo también conjuntamente con nosotros para intentar que todo llegue a buen puerto. Y en esa línea lo que empezamos a detectar la necesidad de que en ese sentir pues teníamos que intentar ampliar a todas las empresas, independientemente de los años que tuvieran de experiencia, y también, ¿por qué no?, intentar que fuesen algo más en cuanto a importe esos créditos, de ampliarlo a todo lo que era el tejido productivo extremeño, siempre y cuando dentro de la capacidad que tiene la hacienda pública y de la capacidad de recursos que hay también con los instrumentos que tenemos, como es, por ejemplo, una figura de un organismo o una institución como es Extraval, a la que yo creo que todos conocemos en el ámbito empresarial, porque son muchos años los que lleva ya trabajando en la región y ayudando también a las empresas en la medida que pueda, y que podía ser un buen instrumento que además complementase a esos fondos ICO, a esos créditos que están ahora mismo ofertando las entidades financieras y que vienen con un aval del banco estatal, que es ICO, del 80%, pero que somos conscientes también, porque ya llevamos varios días, por desgracia, de recorrido de esta crisis, en el que no está llegando a todas las empresas que les es preciso y que tampoco está siendo capaz de dar respuestas a ciertas coyunturas y ciertas casuísticas. Ahí es donde entra en juego, de una manera complementaria o cooperadora, toda esta línea de financiación que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura, que en un primer momento era abrirla para donde no cubrían los ICOs, poderlo cubrir con el aval de Extraval, que luego Celestino, su director, nos explicará que cubre el 100%, por lo cual ya no hay ningún motivo para que una vez que Extraval ha aprobado esa operación, ninguna entidad financiera de la que está conveniada lo pueda denegar por ningún concepto. Y además hemos dado un paso más en estos días, gracias también, como digo, a ese diálogo social que se está haciendo de manera tripartita, con los representantes sindicales, con el Gobierno de la Junta de Extremadura y con la CREX, como organización más representativa, en el sentir también de que había que intentar, ya que van dirigidos a microempresas y autónomos, pues intentar que su coste fuese cero. En esa línea se ha hecho un esfuerzo dentro de lo que la capacidad económica ahora mismo y financiera de la hacienda autonómica pues permite, y ha salido ese decreto, yo creo muy importante, que fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno con carácter extraordinario y en el que se subsidian sus gastos prácticamente al 100%, aunque ya me vais a permitir que deje que sea el consejero y luego también, si no, Celestino como director de Extraval, quien nos concrete aún más en cómo van enfocadas estas cosas. Yo, para finalizar esta primera intervención, deciros, por supuesto, que podéis ir haciendo a través del chat todas las cuestiones, preguntas o incluso reclamaciones o sugerencias y aportaciones que se os ocurran, que luego iremos trasladando para que en la medida que se pueda las pueda responder tanto el consejero como el director gerente, como si en alguna llega a la Confederación Empresarial. Deciros también que vamos a seguir con este formato de reuniones, de webinar, de información en todos otros aspectos que hoy no toco. Hoy vamos a hablar de financiación, pero en los que estamos trabajando, como han sido, por ejemplo, las ayudas que desde empleo se han sacado, ayudas directas y a fondo perdido para los autónomos, para las microempresas, enfocadas e indiciadas en función del mantenimiento del empleo, del esfuerzo que estáis haciendo para intentar recuperarla ese día después, cuando salgamos realmente de esta difícil situación que estamos viviendo. Sabéis que se van a ayudar, se van a subvencionar
mensualmente con una cantidad que yo considero muy importante, hasta contratos eventuales de 6 meses que antes, hacía ya bastantes años, que no estaban recogidos entre las políticas activas de empleo que también realmente concertamos habitualmente con la Junta de Extremadura. En definitiva, se han hecho también medidas para el sector turístico y se están trabajando en ellas. En la mesa del diálogo social estamos trabajando el sector turístico, muy consciente que turismo y comercio son de los sectores que quizás van a tener un timing mayor y eso sin duda alguna va a hacer que su recuperación sea más dificultosa, porque todo lo que se alargue este periodo de parón que tenemos ahora mismo de negocio es lo que más va a dificultar retomar la actividad con cierta normalidad y en unos tiempos y con una aceleración que sea la adecuada para que realmente los daños sean lo menos lesivos posible de cara al empleo. Y sabemos que para ello lo primero que hay que hacer es intentar ayudar a las empresas, porque si conseguimos que las empresas, aunque estamos como estamos ahora mismo con el agua al cuello, si me permitís el símil, sigamos ahí por lo menos a medio flote, aunque sea agarradas al salvavidas escaso que ahora mismo tenemos, va a ser la única manera de reactivar cuanto antes la actividad económica, porque somos el semillo y el fruto realmente y la semilla y el germen que puede generar empleo y que puede generar actividad. Cada empresa que se cierre, todos sabemos por experiencia que son prácticamente 2 años lo que tarda en madurarse una idea y ponerse en marcha. Por eso es muy importante que no dejemos ninguna atrás y en eso estamos convencidos y estamos empeñados desde la Confederación Empresarial. Y también os aseguro, que aunque ahora lo manifestará sin duda alguna el consejero hoy como portavoz de la Junta de Extremadura en esta reunión de hoy, lo está sin duda alguna implicada la Junta de Extremadura hasta el nivel, además, que también os tengo que decir un secreto que yo creo que no lo es, porque todos lo conocemos, porque vemos las intervenciones del presidente de la Junta. Pero el máximo valedor que tenemos las empresas ahora mismo, tanto a nivel nacional como así se le ha reconocido desde CEO y CEPIME y de otras organizaciones de otras comunidades autónomas, es el presidente de la Junta de Extremadura en esas reuniones dominicales que tienen las 17 presidentes autonómicos con el presidente del gobierno, en el que Guillermo Fernández Vara está reclamando y está exigiendo y defendiendo postulados que se le están reclamando y se le están trasladando desde el ámbito empresarial, y en esa línea ha habido cuestiones que se han ido avanzando gracias a todo lo que él ha ido poniendo encima de la mesa. Por lo tanto, desde este sentido, siendo conscientes de que queda mucho por hacer, que tenemos que seguir ideando y buscando soluciones para esta difícil y caótica situación, como calificaba al principio, pero he de agradecer públicamente hoy el esfuerzo y la empatía que se está teniendo desde los ámbitos sectores públicos, sobre todo en la comunidad autónoma. Ya me gustaría a mí que os aseguro, las eficiencias o los resultados que tenemos en las mesas del diálogo social en Madrid a nivel estatal fuesen los mismos que los que tenemos aquí a nivel regional, pero las coyunturas a veces no son las mismas. Y ya sin más, agradeceros a todos los que estáis ahí del otro lado de la pantalla el esfuerzo que estáis haciendo. Me alegro que sigáis pudiendo tener salud porque estáis ahí todos, los más de 300 que ahora mismo estáis inscritos a esta jornada, y desearos mucho ánimo y salud. Y paso ya la palabra, si os parece oportuno, al consejero, a Rafael España, para que él nos traslade lo que estime oportuno y además nos pueda aclarar un poco todo lo que son las medidas y vayan surgiendo sin más. Por lo tanto, Rafa, si eres tan amable, conectas, abres tu micro y yo cierro el mío y te escuchamos a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, lo primero de todo, agradeceros vuestra presencia virtual y desearos que estéis todos en perfecto estado de salud, que aunque sea virtualmente, bueno, pues podéis estar aquí conectados, ¿no? Yo creo que es un momento, me gustaría empezar acordándome y poniendo en valor el trabajo durante todo este periodo de empresarios, de empresarias y de trabajadores que han ayudado a que este país no se paralice del todo durante este periodo de confinamiento motivado por el famoso virus, ¿no? Creo que es una cuestión que no nos acordamos y debemos de ponerlo en valor y hacer una mención especial. Estamos evidentemente acordándonos de sanitarios, que son los principales, los que han estado en primera línea de fuego, pero creo que es muy necesario el agradeceros a muchos de vosotros
a los que no habéis podido trabajar también, evidentemente, pero especialmente a los que han podido continuar al ralentí el funcionamiento de la economía, ¿no? Una cuestión fundamental. En segundo lugar, quiero agradecer a Javier la oportunidad. Cuando me llamó, me comentó la posibilidad de organizar. Se nos ha ido, Rafa, la conexión. Ahora, volvemos. A ver, ¿ahora? Había ido por un momento. Otra vez. A ver, otra vez, repito. Te decía, agradecía tu invitación cuando hablamos. Me pareció muy apropiado el que tuvieras, tener el contacto directo con muchos empresarios, o quien quisiera, evidentemente, estuviera relacionado con el mundo empresarial, para no solo explicar las medidas específicas de este decreto aprobado recientemente y publicado, sino trasladar un poco también las medidas que la Junta de Extremadura ha estado adoptando en este periodo, ¿no? Que muchas veces bueno, pues hemos ido paulatinamente y siempre desde la complementariedad a las medidas que el gobierno de España ha ido adoptando, hemos querido ir cubriendo los espacios, los nichos, donde hemos entendido que no se llegaba con la intensidad que creíamos necesaria para los diferentes sectores, diferentes colectivos de nuestra región, ¿no? La prioridad absoluta siempre ha sido, en primer lugar, atender la pandemia desde el punto de vista sanitario, y es donde en principio han ido bueno, pues la mayor parte de recursos. No obstante, y fruto de la escucha activa que hemos intentado llevar a cabo con diferentes organizaciones, pero fundamentalmente y en última instancia con los agentes económicos y sociales, y aquí en este caso con la CRES, que es quien ha organizado este evento, hemos ido adoptando diferentes soluciones en las diferentes etapas que se han ido sucediendo. Yo quería trasladaros que no solo han sido medidas sanitarias, evidentemente, sanidad, servicios sociales y cooperación, donde hemos adoptado soluciones, medidas de protección y mantenimiento del empleo, medidas de carácter económico y financiero, fomento empresarial, de financiación empresarial, de economía y comercio, de turismo, de deporte, de cultura, ayudas a la investigación y al desarrollo, pues no podía ser tampoco de otra manera, siempre queda, y yo creo que debemos de hacer una mención específica a ese aspecto, el papel de la ciencia como consecuencia de esta crisis, de esta pandemia, creo que ha tomado o debe de tomar un papel mucho más preponderante y más presencial, en primera línea, porque todos nos hemos acordado mucho de la ciencia y de la investigación, ¿no? También hemos promovido y se han llevado a cabo y publicado ayudas o medidas de cuestiones de movilidad, de transporte y de vivienda, medidas de agrícola, en entornos agrícolas y desarrollo rural, en transición ecológica y, por supuesto, medidas que han ido destinadas a mejorar los servicios y en la medida de lo posible reforzar la actividad pública y privada, ¿no? Sobre todo en los ámbitos del teletrabajo, entidades locales y la administración electrónica, ¿no? Yo creo que son otras de las cuestiones fundamentales que en esta crisis pues han salido y han emergido con especial preponderancia o especial carácter, ¿no? Las cuestiones relativas al teletrabajo, hemos descubierto el potencial del mismo, con toda su casuística. Yo creo que será motivo de reflexiones futuras para todo, tanto para empresa pública y administración pública como para la empresa privada. Y merecería probablemente, y invito a Javier a que lo apunte, a futuro tener un webinar en cuanto a esta cuestión, porque yo creo que es fundamental y será interesante tratar el tema del teletrabajo, ¿no? También ha ayudado a dar un impulso a la administración electrónica, ha ayudado, y por qué no decirlo, a la administración autonómica a potenciar, estábamos haciendo esas migraciones de lo analógico a lo digital, y esto pues ha servido para agilizar, acelerar ese proceso.
Estamos ahora mismo inmersos en el mismo y yo creo que vamos a salir eminentemente reforzados en un futuro inmediato, ¿no? Todas estas medidas que hemos desarrollado en este periodo hasta la fecha, algunas de ellas vigentes, en marcha, otras de ellas van a entrar en vigor, se están formalizando, se están acabando de pergeñar, se están acabando de redactar para poner en marcha, aglutinan algo más de 400, casi 500 millones, ¿no? Estamos hablando en torno a un 8-9% de los presupuestos de la comunidad. Evidentemente, tenemos una situación económica complicada, con unas herramientas que son los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que, como todos conocéis, porque a nivel nacional ha surgido el mismo problema y está surgiendo, se han visto afectadas inmensamente por la caída de los ingresos fiscales. Con lo cual, en ese aspecto, bueno, pues estamos trabajando en la reprogramación de estos presupuestos, trabajando en la formalización, por tanto, de las partidas, intentando que no quedar a nadie atrás, ni individuos ni empresas, por supuesto. Estamos trabajando en esa línea, estamos en contacto directo con las administraciones nacionales, con los diferentes ministerios, cada consejero o consejera en su sectorial pertinente, defendiendo y trasladando los intereses y los requisitos, reivindicaciones o reclamaciones también, ¿por qué no?, que se están haciendo desde los diferentes sectores, para que desde Extremadura, desde el Gobierno central, sepan que en Extremadura, desde la más absoluta lealtad en ese sentido, porque entendemos que debe haber en el momento actual, bueno, pues cierta empatía con todas las cuestiones, pero sí siendo críticos y reivindicando lo que entendemos justo y entendemos necesario, ¿no? Sobre todo el no abandonar no ya solo a los individuos, sino a las empresas a su libre albedrío. Desde ese punto de vista, pues tema comercio, hemos trasladado, pues, evidentemente, nuestra posición al respecto, las cuestiones que van soslayándose y que van surgiendo al respecto de la puesta en funcionamiento de estas nuevas fases. Desde el punto de vista industrial también estamos en contacto con los diferentes sectores y con la CREX para hacernos llegar cualquier tipo de comentario y cuestión, las cuales estamos trasladando porque lo que pretendemos evidentemente es que nuestra economía se vea en la menor medida posible alterada, ¿no? Es verdad que en Extremadura hemos tenido bueno, pues, un impacto así a priori algo menor, evidentemente cada uno tendrá su casuística, pero algo menor por una cuestión fundamental. El sector agrícola, el sector agrario ha funcionado, ha podido funcionar al ser sector esencial, se ha visto afectado en la línea de diferentes canales que se han visto recortados y en parte algo las exportaciones, pero ha podido seguir funcionando. Y tenemos una ventaja probablemente de cara a la salida y es el peso del sector público, ¿no? El cual, bueno, pues ha podido generar una parte de ahorro que está ahí y que lo que tendremos que hacer desde las administraciones es, en esas políticas de impulso de demanda que vamos a poner en marcha, intentar soslayar, evitar el miedo del consumidor, el miedo que podemos tener absolutamente todos. Yo creo que en ese aspecto tenemos que empezar a aprender desde el respeto a las normas sanitarias que se nos trasladen y demás, debemos de aprender a convivir con este elemento que hasta que no tengamos una vacuna, pues evidentemente va a estar en cualquier momento al acecho, ¿no? Dicho esto, siempre, como os decía, desde la complementariedad de las medidas estatales. ¿Por qué razón? Bueno, pues por una razón evidentemente económica. Entendemos que el Estado, al haber trabajado con presupuestos también pertenecientes a las comunidades autónomas, hay medidas que ellos adoptaban que nosotros no teníamos por qué competir con ellas. También es verdad, se nos puede acusar o habrá quien pueda que se han adoptado excesivamente tarde. Nosotros consideramos que no han llegado tarde, sino han llegado en el momento por esa complementariedad, como digo. En primer lugar, las empresas hemos entendido que la medida estrella, la medida fundamental, la medida primordial
eran la puesta en marcha de los créditos ICO, la liquidez. La liquidez de empresas, no tengo que decir, lo sabéis vosotros mejor que nadie, es el oxígeno, evidentemente, para funcionar. El oxígeno que os ha dado ahora mismo, o sea, ese oxígeno que habéis, se os ha dado, se os está dando, estáis solicitando para poder aguantar esta fase, ¿no? Ahora llega el momento de la desescalada, llega el momento de ir poco a poco retomando, y en esa medida se deberán de fomentar, o esa es nuestra intención, políticas de impulso de demanda. No queremos incidir en ayudas directas, que también sectorialmente habrá que valorarlas, habrá que ponderarlas, pero insisto, también desde la complementariedad. Estamos a la espera de medidas y de planes nacionales, sobre todo al sector turístico, que es uno de los sectores que más problemática en estas fechas pues ha suscitado, y que además, pues desgraciadamente, será uno de los que más tarde puedan recuperarse. En Extremadura su peso es relativamente menor, o es menor que en el conjunto de España, pero evidentemente tiene un peso específico por sí mismo en nuestra economía. Es más, en los últimos 5 años el incremento había sido importante, y bueno, pues las estimaciones actuales, que son estimaciones llenas de incertidumbre, es cierto, pues bueno, nos dicen que se ha perdido parte de ese valor generado en este último periodo, ¿no? Yo sí querría que reflexionáramos un poco acerca de la incertidumbre, ¿no? Se nos está pidiendo medidas, se nos están pidiendo acciones inmediatas, valoraciones inmediatas. Estamos en un momento de una incertidumbre global donde cualquier valoración dura lo que dura. Este periodo de COVID es todo el de momento. Decir algo y decir, es que ayer dijiste, de momento, ¿no? Todo esto que digo es en el contexto del momento y de la situación. Mañana pueden haber cambiado ciertas cuestiones sin ningún género de dudas, como estamos viendo, ¿no? Por la mañana se dicen unas cosas y por la tarde, desgraciadamente, pues hay que alterarlas o se ven alteradas, ¿no? Yo sí querría, aparte de, y antes de entrar en las medidas específicas, resaltar otras medidas que se han adoptado desde la Consejería y que entendemos que van en pos de mejorar o facilitar a las empresas financiación o agilidad en tramitaciones y demás cuestiones, ¿no? Además de los microcréditos Jeremy y de la línea de liquidez de COVID puesta en marcha de avales recientemente, se adoptaron en órdenes pasadas, el 8 de abril, medidas desde la Dirección General de Empresas relativa a los programas o las convocatorias existentes, ¿no? De competitividad empresarial, básicamente, y de incentivos, en la cual, bueno, pues se ampliaban los plazos, evidentemente, más allá del periodo de alarma. También había una facilidad importante, que era no computar en este periodo y, por tanto, no tener en cuenta cómo computan en estas ayudas el mantenimiento del empleo, ¿no? durante el periodo, ¿no? De forma que las empresas tuvieran cierta tranquilidad para poder adscribir a sus empleados a los ERTE, siempre y cuando fueran posibles. También se ampliaba la ejecución, los plazos de ejecución de proyectos y, por tanto, las justificaciones añadidas, ¿no? Yo creo que eso fue una medida importante, porque muchas de los expedientes, muchas de las subvenciones cursadas o que estaban en funcionamiento, pues se vieron de algún modo aliviadas, ¿no? Si cabe la palabra. ¿De acuerdo? En una línea similar salió recientemente, el 24 de abril, la medida para todas las convocatorias de comercio y las convocatorias de ciencia e innovación. Han ido en esa misma línea. También quisiera poner ahora mismo, se está trabajando en estos momentos en una línea de teletrabajo que saldrá próximamente, yo creo que a lo largo del... si puede ser antes de finales de mayo, si no será primeros de junio, ¿verdad?, para ayudas al teletrabajo. Ayudas al teletrabajo por un importe de 2 millones de euros. Estamos ahora mismo, bueno, pues estudiando incluso las intensidades de ayuda. Queremos llegar al máximo posible que nos permitan los reglamentos europeos, y que además serán
vamos a intentar que sean con efecto retroactivo hacia el inicio de la crisis, o incluso, si pudiéramos, a las inversiones realizadas desde principios de año en esa línea, ¿no? Será una cuestión que, como os digo, saldrá en breve, y por eso, entre otras cosas, también le invitaba a Javier a poder organizar algo al respecto, ¿no? Vamos a trabajar, y estamos trabajando también en ayudas destinadas a la digitalización de las empresas, puesto que es un momento crucial para poder desarrollar o acabar de convencer y acabar de convencernos de que nuestra competitividad, entre otras cosas, empresarial, pasa por la digitalización y generar en ese aspecto mayor valor añadido, ¿no? Y sobre todo en un tejido, el nuestro, fomentado por fruto de muchas microempresas. Normalmente el 90% de las empresas extremeñas tienen menos de 10 trabajadores, pero es que el 70% tienen menos de 5, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido tenemos que intentar, vía tecnificación, el conseguir mayor potencial en esas líneas. Como os decía, las modificaciones que ha habido en comercio, tanto interior, exterior, como el sector artesano. También desde Avante se han llevado a cabo acciones de moratoria para flexibilizar acuerdos financieros o contratos de financiación existentes, y poder en ese sentido facilitar y, por tanto, introducir medidas de liquidez a estas empresas, por lo cual facilitaba, estimábamos, del orden de unos 3 millones de euros, y afectaba en torno a unas 200 empresas, básicamente, con empresas afincadas o localizadas, ubicadas en el Parque Científico-Tecnológico. También se ha llegado a acuerdos para flexibilizar pagos, moratorias, incluso hacer algún tipo de exención en las cuestiones más fundamentales o puntuales que pudieran haberse visto afectadas, ¿no? Y bueno, acabamos más o menos en este peregrinaje en estas ayudas que estábamos hablando, y era un poco el objeto definitorio de la cuestión. Voy a compartiros, si me deja esto. No queremos marcar nada. Lo que sí quiero es... me he perdido yo. Bueno, se ve, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, básicamente, trasladaros. El decreto ley realmente afecta a dos medidas concretas, o dos vías de financiación concreta. Una línea de 20 millones de euros en avales por el 100% de los préstamos bancarios, con un límite de importe de 150.000 euros. Esta línea viene a... Básicamente lo que queremos es cubrir ese hueco que, por las razones que sea, el autónomo o el empresario no está encontrando en las líneas ICO. ¿Quiere decir que va a ser más flexible? Bueno, Extraval evidentemente es una entidad, como luego especificará Celestino, también monitorizada por las instituciones financieras españolas, por el Banco de España y el Ministerio, con lo cual la flexibilidad va a estar siempre acogida a los parámetros marcados a tal fin, ¿de acuerdo? Ahora entraremos en detalle. Y la otra línea son los 16 millones de euros que se pusieron en funcionamiento en los microcréditos comercializados por Caja Almendralejo. Eran una línea que iba destinada a emprendedores, puestas en su momento, ya estaban en funcionamiento, iban básicamente destinadas a circulante, pero para inversión en activos, y era una línea de emprendedores, jóvenes emprendedores. Por lo tanto, iba destinado a empresas de menos de 3 años de madurez o de antigüedad, ¿verdad? En ese sentido,
bueno, pues hemos conseguido una serie de modificaciones, las cuales veremos ahora más adelante. Para poder llevar a efecto las cuestiones de extraval, bueno, pues evidentemente hubo que dotar desde estos presupuestos de la comunidad al Fondo de Provisiones Técnicas para poder garantizar el respaldo a las operaciones. Desde ese punto de vista y en el contexto que todos conocemos de la crisis del COVID y con estos antecedentes que antes Javier exponía y que brevemente os he trasladado yo, bueno, pues desde la Junta lo que estimamos necesario de momento ha sido esta cuestión. Sí que quiero hacer una aportación, y es que la línea de 20 millones, si fuera un éxito, lo cual sería paradójico, sería un éxito y un cierto fracaso, porque sería fruto de la necesidad, evidentemente, ¿no? Puede ser, y barajamos poder ampliarla, hacer un segundo tramo de otros 20 millones. Veremos en función de esas características cómo salimos, ¿no? Esto ha sido una reivindicación que es verdad que se ha hecho desde la CREX, fruto de sus conversaciones con asociados y demás, y bueno, pues hemos entendido que era una reivindicación que, llegado el momento, podremos estudiar y podremos poner en marcha, ¿de acuerdo? En cualquiera de los casos, ambas líneas van destinadas a circulante. En ese sentido, si vamos a los microcréditos, perdona, los beneficiarios, como antes decíamos, y veis, son los autónomos y pymes de cualquier sector. Es verdad que además aquí hemos tenido que ir adaptando, fruto de las conversaciones o reclamaciones. En principio no se contemplaban autónomos en cese de actividad, se ajustó evidentemente. Se han ido atendiendo ciertas peticiones, lo cual ha sido de agradecer también, y hay que agradecer a Caja Almendralejo la receptividad y la puesta a disposición, ¿no? Como os decía, hemos aumentado a 5 años de antigüedad. Eso sí, evidentemente, domicilio social en Extremadura. Las operaciones iban destinadas, bueno, pues entendíamos 25.000 euros, sin avales ni garantías adicionales, con los datos que podéis observar, y la duración, bueno, 5 años, y teniendo un periodo de carencia de 12 meses, ¿no? Que entendíamos era un periodo, bueno, pues lo habitual y lo que se estaba funcionando hasta la fecha. Con este decreto nuevo, lo que hemos incorporado es la subsidiación de intereses y de la comisión de apertura. Hasta el 31 de diciembre, estos intereses del 22. Y evidentemente estas líneas están operativas y estarán abiertas hasta el 31 de diciembre del 2020. Ya veremos si son necesarias medidas ulteriores o no. En principio es el plazo que nos damos para fomentar y poder contribuir a la puesta en funcionamiento de liquidez en el sistema. Veis aquí, cuando leéis pendiente de firma de convenios, bueno, pues se están ultimando los flecos en cualquiera de los casos. En cuanto a los receptores de créditos, ya de microcréditos, podrán hacer su solicitud de subvención, aunque lo tengan ya concedido, con efecto retroactivo. Esto es simplemente una formalidad que tenemos que acabar de cerrar con Caja Almendralejo en este caso, y con Extraval estamos en esta semana, quedarán probablemente todas estas cuestiones cerradas para que cuando asistáis o asistan a solicitar sus créditos y sus cuestiones, bueno, pues estén completamente soslayadas y no sea un impedimento para poder acogerse a ellas, ¿no? Evidentemente las ayudas estas están todas en Caja Almendralejo, solo y exclusivamente la parte de los microcréditos. Vamos a haber tenido un problema logístico, ¿o qué? Vamos a ver. Ahora. Bueno, para presentar tampoco os quiero aburrir, no hay ningún problema probablemente en luego trasladaros esta presentación, pero bueno, la documentación básica a presentar va a ser pública esta presentación en cualquiera de los casos, ¿de acuerdo? Esta es un poquito más institucional, en próximos
no sé si hoy a lo largo del día se ponía en circulación una documentación un poco más ejecutiva desde el punto de vista de cubrir vuestras dudas o cuestiones, ¿no? Documentación habitual, como estáis viendo. La novedad para solicitar la subvención, que siempre es un poco la cuestión que a todos nos puede preocupar, directamente en la entidad de crédito, en este caso en Caja Almendralejo, tendréis el modelo de solicitud de la subvención, con lo cual se trasladará o se tramitará en directo con esta solicitud, ¿de acuerdo? En ese sentido, si queremos facilitar en la medida de lo posible pues todas las tramitaciones y molestar en ese sentido pues que sufráis las menos perturbaciones posibles, ¿vale? Es una de las cuestiones que también venimos trabajando, intentando, porque consideramos fundamental, ¿no? La simplificación administrativa creemos que es uno de los valores que demandáis, que son además necesarios. Ya no es que los demandéis, es que me parece que o damos el salto o nos dan el salto, ¿no? En ese sentido. Y también, como os decía antes, creo que va a ser un salto de calidad el hecho de que la administración esté agilizando y acelerando su puesta en marcha a nivel telemático, ¿no? Yo creo que también va a facilitar y agilizar muchísimos trámites en la administración y seguirá habiendo quejas, evidentemente, muy loables y entendibles, pero va a ayudar a minimizarlas probablemente. La otra línea, que es la que tampoco me voy a entender mucho para que Celestino pueda él dar más detalles, bueno, pues básicamente son avales por el 100% de los préstamos bancarios. El 80% va a ser cubierto por CERSA y el 20% será cubierto por extraval en este caso. Las pólizas de crédito van a tener 3 años y los préstamos finalmente 7 años. También inicialmente iban a tener 5, fruto de conversaciones con patronal y con empresarios y al final, bueno, pues estamos todos un poco en la calle, pero muchas de las líneas en ese aspecto por parte de mucha comunicación con empresarios, 7 años. Aquí aumentamos algo el plazo respecto de lo lógico y tenemos 12 meses de carencia de capital. El tipo de interés hasta un 2,5, ahora Celestino pues dará un poquito más detalle cómo están estas cuestiones con entidades bancarias. Lo que sí que también estarán los intereses subsidiados en un 1,5 hasta el 31 del 12 del 22 y bueno, pues al igual que el otro, sin comisión de apertura ni cancelación parcial o total. También va a ser subvencionada la comisión de estudio y sobre el riesgo vivo del aval hasta la fecha misma que la subsidiación de puntos de interés. Estas valoraciones, bueno, pues se supone que es el préstamo máximo y en las condiciones cubriendo el tope de gama, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Dónde se va a solicitar? Pues la subvención se solicitará bien en aval, bien en extraaval, bien en la entidad financiera, como comentábamos anteriormente. Esto es una muestra del modelo de solicitud, no tiene mayor historia, está publicado en el propio decreto y en cualquiera de las cuestiones o muchos más detalles o particularidades que seguro que todos tenéis, bueno, pues tenemos abiertas las líneas en Extremadura Avante o incluso en Extraval y podéis también comunicar con los puntos de acompañamiento empresarial y con las diferentes líneas de atención que están en estos momentos abiertas en la consejería y en las empresas en cuestión, ¿no? Como os decía, en Extremadura y en Extraval. Va a ser un único modelo para evitar también pues disparidad, insistimos en la simplificación sobre todo, como línea fundamental. Y poco más, son un poco las líneas fundamentales. Insisto, las medidas han sido fruto del diálogo, de la escucha activa y de la colaboración. No son líneas sectoriales, están abiertas a todos, no hay limitaciones. No hemos querido hacer líneas específicas porque entendemos que evidentemente existe cierta singularidad en algunos sectores, pero hemos querido, desde la Consejería de Economía, aglutinar a todos los sectores
y debemos de trabajar en pos de todos los sectores, sin perjuicio de medidas específicas que desde otras áreas de otras consejerías se hayan podido adoptar como complemento a estas otras. No estamos cerrados a estudiar nuevas cuestiones, estamos en ello, estamos trabajándolas, siempre en función de, como os decía inicialmente, de las capacidades presupuestarias de que gocemos o disfrutemos en próximas fechas, sin perder de vista que en cualquiera de los casos siempre va a ser la prioridad y por el momento, insisto, y desde la absoluta prudencia acerca de la evolución de la pandemia, la sanidad y poder atender gastos sanitarios en primer lugar, porque entendemos que sin salud no tendremos economía. Desde ese punto de vista, también, bueno, pues aprovecho solicitaros prudencia a todas y a todos, ¿no? En estas fechas que estamos queriendo salir, pero no perdamos de vista que mejor es ser prudentes y precavidos, no por 2 pasos adelante tengamos que dar 4 atrás, ¿no? Sin más, agradeceros vuestra presencia y abierto a las cuestiones que luego surjan y poco más. Muchas gracias. Muy bien, Rafa. Pues sí, te agradezco lógicamente tu intervención y te agradezco además el esfuerzo que me consta que vas a hacer de quedarte hasta el final de este panel para que luego ya, si te parece, después de la intervención de Celestino, podamos atender a las preguntas que nos están llegando, bien a través del chat o bien del apartado específico que hay en la aplicación de preguntas y respuestas, y podamos hacer también, pues de alguna manera, si es preceptivo, pues algún pequeño debate o alguna matización que seguro que va surgiendo. Por lo tanto, Celestino, para no demorarnos más, porque el tiempo ya nos lo vamos un poco consumiendo, pues te cedo la palabra a ti y espero que ahora, como bien ha dicho el consejero, tú nos concretes un poquito más lo que es la última línea que se ha puesto en marcha y sobre todo la mecánica realmente que, como reposa y muy bien ha dicho el consejero, y aprovecho ya para algo que ha contestado ya de una de las preguntas que había, ¿cómo y dónde se solicitan estas ayudas? Lo ha dicho ya Rafael España. Se solicitan o bien en las propias entidades de crédito, que prácticamente todas, quitando lo que es el fondo Jeremy, que exclusivamente lo está gestionando Caja Almendralejo, pero el otro fondo, el del COVID, se va a hacer prácticamente mediante convenios de extraval con las entidades financieras que operan en la comunidad autónoma, a las que, por cierto, aprovecho ya para agradecerles el esfuerzo que están haciendo por implicarse en firmar y en ratificar todos estos convenios con la Junta de Extremadura y con Extraval, y también con que son de esas empresas que no pueden estar cumpliendo ni ellas ni sus trabajadores el confinamiento, con lo cual están poniendo en cierto riesgo su salud, pero están apostando por mantener la actividad y sin duda alguna son esenciales y prioritarias, más allá de todas las que antes bien decía también el consejero, de lo que son los sanitarios en primera línea, la policía, los comercios que nos están habituallando, lógicamente, de los productos esenciales para poder mantener nuestro día a día, pero los bancos están también en esa parte. Por lo tanto, mi reconocimiento también, en nombre de todo el empresariado, a ellos y a sus trabajadores por el esfuerzo que están haciendo. Y ya, Celestino, sin más, abres tu micro y tienes tú la palabra. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, después de la explicación, primero agradecer a Javier y a Rafa que estén aquí y que hayan hecho esta exposición de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Por supuesto, agradecer también, porque son el objeto de esto que estamos haciendo, a todos los empresarios y empresarias que nos estáis escuchando, que creo que esto es para vosotros, ¿eh? Esto es un esfuerzo, una medida que se ha tomado desde la Administración principalmente, pero que va destinada a paliar en parte aquellos problemas que están surgiendo a raíz de esta pandemia que estamos sufriendo. Por ser lo más breve y más conciso posible, decir solamente en cuanto a introducción que esto que estamos hablando, o esto que yo voy a presentaros, aunque ya lo ha hecho el consejero, es fruto también del consenso de muchísima gente, ¿no? Esta fue una propuesta. Nosotros somos una SGR regional, una sociedad de garantía recíproca regional, hay una en cada comunidad de España, en alguna comunidad hay 2, pero somos uno por cada, y a nosotros se nos traslada la necesidad, como instrumento que somos, de la administración principalmente, y sobre todo del sector empresarial y bancario, se nos traslada la necesidad de echar una mano en vista de la situación que hay. Entonces, el Ministerio de Industria,
que es quien es competente en esta materia nuestra de la Sociedad de Garantía Recíproca, pues a través de CERSA, que es la empresa nacional de contragarantías, pues nos dice, oye, vamos a ampliar el reaseguro que tenemos con las SGR para que puedan, a su vez, ampliar también sus líneas de apoyo al sector empresarial. Tengo que decir que yo trasladé esta necesidad a la Consejería de Economía y no solamente me atendieron fabulosamente, que ya lo ha dicho Javier, sino que todavía fueron más allá de la propuesta que nosotros le planteamos como Chaval y dijeron, no, vamos a hacerlo todavía más grande. Y llegamos a una cifra de 20 millones ampliable a, bueno, pues a esos otros 20 millones que se ha planteado, que ha dicho el consejero. Eso conllevaba un esfuerzo económico, eso no es gratuito. Ese esfuerzo económico significa dotar a este caso, a Estraval, de una cosa que se llama Fondo de Provisiones Técnicas, que no es más que ampliar la solvencia de esta sociedad para poder atender este mayor riesgo que asume al tener más riesgo vivo en la calle en base a los préstamos que vamos a tener que dar con esta línea COVID-19. Y entonces aquí sí tengo que decir que hemos sido muy machacones, que gracias a Rafael, consejero, especialmente a Ana Vega, que la verdad es que es la que ha sido, pues la que ha aguantado y me ha aguantado y nos ha aguantado a todos los que hemos estado pidiendo, ha sido un poco el eslabón de enlace de toda esta cadena, y a todos aquellos que habéis hecho una aportación. La CRES, Javier, ha hecho aportaciones, tengo que decirlo, que han sido recogidas en el producto este final que hemos hecho. Lo han hecho los empresarios, algunos empresarios también se han prestado a decir, oye, ¿por qué no hacéis una parte? También tengo que decirlo que ha pasado por la Asamblea de Extremadura y los grupos políticos pues también han hecho su aportación que en muchos casos pues han sido consideradas en este producto final. Y nosotros tenemos aquí ahora mismo, nuestro Estraval, dos productos. Uno de ellos es, que no se ha hablado, que también hay que decirlo, tengo que decirlo, hemos firmado un convenio con Reale, con la empresa de seguros Reale, para que todas las innovaciones que se hagan de las pólizas de Estraval sean gratuitas. Es decir, todos aquellos empresarios que tengan hoy una línea con un préstamo y tengan un aval, estén avalada por Estraval, pueden ir a su entidad y solicitar una ampliación o carencia. El coste es cero, que no sería cero si no estaría este convenio con Reale firmado. Es decir, se tienen unos costes que hoy por hoy, bueno, en base a esa línea que estoy diciendo, es cero. Con lo cual, todas aquellas personas que tengan esa línea de crédito ya abierta, que quieran empujar, por decirlo de alguna manera, los pagos desde 6 meses a 1 año, lo pueden hacer de forma gratuita. Esa es una línea para ir. Se puede empezar a pedir ya. De hecho, ya hoy se han firmado algunos. Entidades, todas, como bien ha dicho Javier, Estraval tiene convenios con casi todas, bueno, por no decir, no digo todas porque algunas se me puede escapar, pero todas, las grandes. Habrá alguna por ahí que no conozco, o Novoban o Evoban, que creo que también, pero son de las poquitas. De la plaza, desde luego, todas. Y la línea más importante, en cuanto que es la más novedosa y la que más sacrificio le está costando a la Administración y a nosotros también ponerla en marcha, es la línea especial COVID-19, Estraval, de 20 millones de euros. No es que la Junta nos haya dado a nosotros 20 millones, sino que nos autoriza a gastarnos 20 millones y para eso, como bien ha dicho el consejero, lo que se hace es la sociedad de garantía, que depende del Ministerio, que CERSA, ha aumentado su fondo de garantía y a nosotros nos dice, oye, si antes os cubríamos el 50%, el 60%, llegamos hasta el 75%, incluso hasta el 80% en algunos casos. Entonces la Junta dice, hombre, como va a haber un volumen de riesgo mucho más importante, nosotros dotamos con 3 millones de euros para cubrir ese diferencial para que el riesgo se minimice en el trabajo. Es un esfuerzo, hoy por hoy, considerable y que nosotros no. Nosotros somos una herramienta, como he dicho antes, nos trasladaremos con nuestro mejor criterio a los empresarios. Evidentemente también hay otras mejoras, bueno, yo creo que son importantes, ¿no? El coste del aval, este aval se nutre principalmente de una especie de comisiones que le cobran a los empresarios, que convenia, a su vez,
con las entidades financieras para que, si una entidad financiera cobra por un préstamo, lo digo para que la gente lo sepa, cobra, por ejemplo, un 3,5%, un tipo de interés, nosotros conveniamos con el banco para que ese porcentaje quede una parte en el chaval y otra parte se lo quede el banco. De tal manera que lo que cobra el banco siempre será menor que si no está el chaval detrás, ¿no? Para que la suma de los dos tampoco sea muy gravosa. Vale. Bien, con una ventaja adicional para el banco también. Es decir, esto no computa como riesgo, porque el riesgo lo asumimos nosotros al 100%. Podemos llegar a acuerdo con las entidades financieras al 100%, al 80%, 50%. Compartir riesgo, que llamamos nosotros. En este caso no. En este caso asumimos el riesgo 100%. Para eso la Junta pues, nos ha hecho esa aportación extraordinaria. ¿Qué otras ventajas tiene, como digo? Bueno, pues ese coste que nosotros inicialmente cobramos a los empresarios por firmar un aval, por garantizarle que si tiene problemas nosotros nos vamos a hacer cargo de ese préstamo, pues nos lo subvenciona, por decirlo de una manera, o lo paga la Junta hasta desde ahora, desde ya, desde que entró en
vigor el decreto, que ha sido, creo que este lunes, hasta el 31 del 12 de 2022. E igualmente, del coste que tiene el empresario por los tipos de interés del banco, también se le va a subvencionar 1,5%. Esta línea que estamos hoy firmando, perdón, que estamos hoy hablando, que ya todavía queda por concretar lo que es la firma del convenio, pero ya ha dicho el consejero que estamos, si no es esta semana, o sea, ya hoy va a ser muy difícil, pero la semana que viene, la primera semana, yo le pediría también que lo agilizara, porque son mucha gente que está llamando, que oye, venga, vamos a empezar, venga, vamos a comenzar. Esto se traslada, este convenio, que recoge el decreto que ya está firmado, se traslada al convenio, se detalla algunas cosas que no entran en el decreto, y a su vez se hace una adenda al convenio que nosotros tenemos con las entidades financieras, de tal manera que esta adenda recoge las condiciones que tienen este tipo de préstamos en base al COVID-19. Las entidades financieras, por ejemplo, ¿quiénes pueden ser? Vamos a entrar, si queréis, en beneficiarios. Bueno, pues todos los autónomos, pymes, con domicilio social o centro productivo en Extremadura, que estén afectados por el COVID-19. Es decir, tenemos que tener presente una cosa. Extraval tiene sus líneas propias, que son las que viene manteniendo siempre. Estas son especiales. Yo estoy hablando ahora de la línea especial. La línea no especial, la línea de siempre, está aquí. Es decir, esto es para circulante y en base a unos requisitos especiales por la situación actual. Si uno quiere un préstamo, para una financiación de inversiones, y no entraría por esta línea. Pero sí puede estar también avalado por Extraval, pero no en estas condiciones. Son otras condiciones, digamos que no es materia de exposición hoy, pero vamos, lo digo. No tienen que estar, no son empresas en crisis, y cuando digo crisis no me refiero a que no hayan pagado cuotas últimamente. Justificar no estar incluso en prohibiciones para ser beneficiarios de ayuda, que es la ley 6/2011. Y también, importante, no haber recibido más de 200.000 euros en ayudas de minimis durante los últimos 3 años. ¿Vale? También, evidentemente, porque nosotros, como había dicho antes el consejero, tenemos un cerco, unas líneas rojas, un marco que no podemos salirnos de él, que son las imposiciones que nos pone el Banco de España y CERSA, el Ministerio. Entonces, son requisitos sine qua non. Empresas que no tengan patrimonio neto negativo o no cumplan alguna de las causas de disolución expuestas en la Ley de Sociedades de Capital. Que no hayan obtenido pérdidas en los 3 últimos años fiscales consecutivos. Es decir, tú puedes haber tenido pérdidas, haber mejorado tu resultado, haber vuelto a caer, pero si tienes 3 años seguidos consecutivos, entendemos que no entran, entendemos nosotros no, entienden que no entran por esta línea. Y por supuesto que no tengan anotaciones de impago, de ANNEF, CIRBE, etcétera, etcétera. Entonces, esos son un poco un marco general. Luego después, aquel que esté interesado o que le pueda venir bien esto que estamos hablando, pues ya llama por teléfono y se pone en contacto con nosotros o bien con las entidades financieras. Nosotros con las entidades financieras le trasladaremos esa adenda que hay que firmar a principios de semana, con lo cual también sabrán perfectamente todo esto que estamos hablando. Sí es verdad que en esta línea específica hay un sector que no está incluido, que es, bueno, yo lo digo, está el sector inmobiliario, hoy por hoy no está. Sí es verdad que se está trabajando, hay una propuesta muy interesante para avalar cuando se hace una promoción, por ejemplo, bueno, pues a las personas las aportaciones o las entregas a cuenta que hacen los particulares que compran una vivienda. Eso se está barajando y yo creo que en breve se podrá. No entrarían empresas, y digo empresas, que no tengan personal ninguno. Es decir, una persona no puede ser autónomo, un autónomo sí, que no tenga nadie, pero una empresa que no tenga nadie, que sea una empresa pantalla, que sea una empresa vacía, no entraría. Las empresas operativas del sector del carbón, porque es una limitación de la Unión Europea, y, por supuesto, aquellas empresas que no cumplan las exigencias legislativas en materia de seguridad social, laborales, fiscales, éticas. Y, por supuesto, también empresas y organismos dependientes con una participación de la administración pública estatal, y yo creo que no es el caso de la gente que está. Nosotros tenemos 20 millones para poderlo dar en aval.
que se pueden traducir en 20 millones de préstamos o más. ¿Por qué? Porque evidentemente, como había dicho el consejero, si esto es un éxito, que tenemos el corazón partido, porque no sabemos si eso es bueno o es malo, pero bueno, de momento hay que prestar esa ayuda. Hemos hecho también una limitación, como son hasta 150.000 euros, y lo que no queríamos era que vinieran las operaciones grandes y se llevaran parte del dinero, o la gran parte del dinero. Hemos hecho una especie de escalón. Y hemos dicho, bueno, pues hasta 30.000 euros vamos a dejar, sí que sea limitativo, vamos a dejar hasta el 60% en este caso, para que, hombre, se pueda repartir y pueda llegar a más gente. Sobre todo aquella gente que ha tenido una lesión más grave por esto de la situación que estamos. Por ejemplo, mucha gente del sector de hostelería, aquellos sectores que han tenido que parar. Pues toda esa gente, bueno, pues muchas veces con una cantidad pequeña de dinero se les puede reparar el desaguisado y esperar a 6 meses, 7 meses a que esto vuelva a tener la normalidad que tenía antes de empezar. Esos son pólizas de crédito. Las pólizas de crédito las firmamos hasta 3 años. Entendemos que más de 3 años una póliza de crédito se tiene que prestamizar y entonces para eso están los préstamos, si acaso fueran mayores a 3 años. Y entonces ahí llegamos hasta 7 años. Hasta 7 años con uno de carencia de capital. El ICO no es, este producto tiene unas ventajas más positivas, tanto para el empresario como para la entidad financiera que presta este tipo de línea. ¿Por qué? Porque el ICO llega al 80%, forma parte del coste del préstamo, bueno, por lo menos lo asumen las entidades, es el otro 20% que no presta el ICO, pero aquí no, aquí la entidad financiera tiene el 100% cubierto. Tenemos esas limitaciones que yo he dicho antes, que nos imponen que sean evidentemente afectadas por esto que estamos hablando, ¿no? Que están afectadas por el COVID-19. Y después tiene también una ventaja importante. Y es que, como la línea que estamos hablando va desde Euribor hasta 2,5, que es el margen que tienen las entidades para moverse, si la Junta, en este caso la Consejería, le bonifica el 1,5% desde ahora hasta el 31 del 12 de 2022, el 1,5%, pues, yo no sé cuánto le va a marcar de tipo la entidad financiera, no lo sé. Pero si imaginemos que fuera el 1,5%, pues entonces no tenía que pagar absolutamente nada estos años, 2 años y medio. Si fuera el 2, pues tendría que pagar el 0,5%. Es decir, prácticamente es muy barato. Si es verdad, hombre, no es una subvención, porque esto hay que devolverlo. Pues hay que verlo, porque no, evidentemente a nosotros el Banco de España también nos exige que prestemos para ayudar, pero también que ese dinero tenga retorno para que podamos ayudar a más gente. Entonces, esas son un poco las condiciones. Es verdad que el que firma con Extraval tiene que hacer un 1% que es una especie de participación en capital que hacen todas las, como si trabajara con las cajas rurales, que se devuelve cuando termina el aval. Es decir, una especie, tienes que ser socio, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso también tenéis que tenerlo presente. Eso es una imposición para todas las SGR de España del Ministerio. Bien. No tienen comisión de apertura, por lo cual estáis hasta el 31 del 12 de 2022, antes digo, con el diferencial, porque nosotros, Extraval, también ha ajustado sus costes al mínimo posible para que pueda ser subvencionado por la Consejería. Entonces estamos hablando de que un préstamo no tenía las cuentas echadas, de 30.000 euros, por ejemplo, de aquí a 3 años, una póliza prácticamente os cuesta el diferencial entre el 1,5 y lo que os cobre el banco. Es decir, si el banco es generoso y cobra el 1,5, pues no pagaría nada. Si os cobra el 2, pues pagaría el 0,5%. Y si os cobra hasta el 2,5, pues tendría que pagar un punto de diferencia. Así están las cosas. ¿Cuándo se puede empezar a pedir esto? Ya. Porque aunque los flecos están, es decir, ya nosotros entendemos, y así estamos hablándolo, de que se puede firmar el convenio a principio de esta semana. Pues esta semana se puede uno dirigir a las entidades. Oye,
y hablarles. O aquí, en Extraval, llamando por teléfono, que estamos ahora de obra en la página web, entonces a lo mejor, pero bueno, llamando por teléfono hay personas preparadas ya para decir lo que se necesita y lo que tenéis que presentar y quiénes pueden y quiénes no pueden. La documentación no la voy a leer porque sería un poco tedioso, es lo que se os pide normalmente cuando vais a una entidad financiera. Y la solicitud de esa subvención que se os va a entregar, hay que solicitarla, evidentemente, y yo creo que poco más, algo preguntas que queráis hacer. Yo, por mi parte, Javier, creo que por no extenderme mucho. Muy bien, Celestino, pues muchas gracias. Si os parece, salvo que queráis apuntar, ahora ya dejaríamos los micrófonos abiertos, Rafa, por si queréis apostillar algo a la intervención que ha hecho Celestino. Y si no, si me permitís, sí empezaría a trasladar algunas de las cuestiones que a través del chat o por la vía de preguntas y respuestas, aunque he ido contestando algunas, no porque yo supiese la respuesta, sino porque os habéis ido anticipando, como es normal en vuestra exposición, tanto el consejero como tú, Celestino, a cuestiones que se estaban planteando. En ese sentido, por ejemplo, pues la gente preguntaba, las personas que están ahora mismo escuchándonos, el dónde, el cómo y el cuándo. Creo que ha quedado claro. El dónde es y el cómo es a través de las entidades financieras o directamente, en su caso, en Extraval, pero parece más cómodo a través de la entidad que cada uno nos dirigimos. El cuándo es que ya se pueden pedir, a pesar de que esté pendiente el trámite administrativo que Celestino y el consejero han explicado muy bien, que es la firma con los convenios, pero prácticamente los acuerdos están ya, el decreto está ya. También ha habido alguna cuestión que ya yo creo que se ha contestado, que alguno de los participantes preguntaba, que había visto que el consejero en su exposición daba una subvención que la topaba, porque así lo regula el decreto, en 10.700 euros. Esas ayudas no son unas subvenciones extrañas, son las subvenciones precisamente que ha explicado el consejero para subsidiar, es decir, para pagar en parte o en todo en función de las condiciones que se aplican a los préstamos, todos los gastos que van a tener estas operaciones. Quiere decirse, tanto las comisiones, bien sea el trabajo a la entidad financiera con los topes que están previstos ahora mismo en el decreto, y también los tipos de intereses que la Junta va a subsidiar hasta el 1,5%. Como el tope que prevé el decreto es un 2,5%, quiere decirse que ahí habrá que pedir a las entidades, que algunos representantes de entidades están también escuchándonos, de CaixaBank, de Liberbank, de Ibercaja, de Abanca, pues habrá que pedirles también en ese caso, lógicamente, que intenten ajustarse. Y dentro de esa negociación lo que sabemos es que hasta el 1,5% lo va a pagar la Junta de Extremadura. Por lo tanto, ahí veis que está poniendo otra vez el consejero la exposición, que como se está grabando la sesión y luego tendremos posibilidad de revisionarla, y si no, yo también la trasladaremos y la pondremos en la página web de la CREX, en todo lo que es el apartado de información de coronavirus, para que la vayáis viendo. También, evidentemente, yo creo que ya ha contestado Celestino a otra cuestión que planteaba, por ejemplo, Julián, sobre si esto era compatible con el ICO, que creo entender, si no me corregís, Cele y Rafa, que sí lo son, evidentemente, y si además eran solo para sociedades autónomas, es para sociedades y para autónomos, indistintamente. Aquí no hacemos diferencias en función de la naturaleza jurídica de la empresa, sino se tiene en cuenta a las empresas, independientemente del formato que hayan elegido. También otra cuestión que planteaban por ahí, por perdonarme que estoy haciendo el repaso sobre la marcha, es que qué diferencia había entre solicitar el préstamo directamente al banco, a la entidad financiera, o a través de Extraval. Yo creo que la diferencia es evidente porque se trata de las garantías. Celestino lo ha explicado. Una vez que la operación está aprobada por Extraval, el banco te la va a conceder sí o sí, porque no está asumiendo ningún riesgo. El riesgo lo asume Extraval. Otra cosa, y ahora ya te lanzo esa pregunta a ti, Celestino, es si realmente, que lo ha planteado también algún interviniente, si realmente Extraval va a pedir también que se le avale a título personal estas operaciones, con garantías personales. Depende. Eso entra dentro... Intenta concretar un poco el pende. Sí, verá. Normalmente a nosotros tenemos un sistema, lo digo para que lo sepa también la gente, tenemos un sistema que cuando tú metes los datos en el sistema,
el propio sistema te dice sí o no. O sea, es como una serie de ratios que tenemos. Tal. Entonces, hay operaciones que van cojas y si no hay alguien que firma, no pasan el sistema, no cuelan. Entonces, sí es verdad que hay que tener, en algunos casos, tiene que haber alguna garantía personal. Entonces, por desgracia, para aclararnos, estamos en la misma coyuntura de siempre. El que tiene dinero, que es al que menos le hace falta, no tiene que avalarlo, y los que tenemos más dificultades, por la cuestión que sea, de algún problema, son los que al final necesitamos esa aval, lo cual dificulta. No creo, Javier, que este sea el... Mira, piensa una cosa, y lo digo como... Piensa que aquí a Extraval, cuando vienen las operaciones, normalmente es porque el banco, si las operaciones son buenas, el banco no las quiere. Perdón, no las deja saltar, no deja salir, se quedan allí. Nosotros estamos para aquellas operaciones que la entidad pues tiene puntos débiles, tiene alguna picadura, tiene igual, entonces nosotros intentamos repararlo de alguna manera. Pero es verdad, es lo que yo decía antes, si nosotros no tuviéramos garantía de que vamos a cobrar, en ciertos casos, esto, no podríamos volver a prestar esto que estamos cobrando a otra gente. Nosotros no tenemos fin de lucro, hay que decirlo a la gente también. Extraval no está para ganar dinero. Extraval está para prestar un servicio. Pero claro, tiene que condurar el dinero que tiene pues, para que llegue a más gente, para que pueda revolver y volver a ayudar a otra gente. Y esa es la dinámica de esta sociedad. De esta y de toda España. Bueno, tenemos también alguna que otra pregunta en el sentido, y aunque lo he contestado por escrito, por si alguien no lo ha podido ver, sí me gustaría aclararlo, porque eso es algo del que tenemos conocimiento a través de un grupo de trabajo que tenemos creado con la Junta de Extremadura, en concreto con la Consejería de Hacienda, donde está el ICO y donde está también la CREX, sobre cómo están evolucionando los créditos. Los créditos ICO, sabéis que han tenido dificultades, sobre todo en su arranque, por aquello de cuando se estaban intentando vincular, sobre todo tuvimos muchas reclamaciones con operaciones de aseguro que no tenían nada que ver con el préstamo. Eso yo creo que medio se ha ido solucionando. También hay mucha disparidad, hemos de reconocer, en cuanto a las condiciones que se están aplicando. Hemos tenido reclamaciones de que no se entendía por qué precisamente si uno era autónomo y una era sociedad, los tipos tenían tanta diferencia de lo que estaban ofertando los bancos. Y en esa línea también sabemos de sobra que está habiendo cierto demora desde que se aprueba la operación por la entidad financiera, se firma incluso en notaría, si es preceptivo, habida cuenta del importe, y luego se puede disponer de esa cantidad ya de manera clara y en nuestra cuenta, en definitiva, ingresado el préstamo. Es cierto que ahí está habiendo unas demoras. Las demoras derivan más o menos, como está ocurriendo con tantas cosas, de los ERTE, porque ahora mismo el ICO está colapsado y no es capaz a veces de dar respuesta a todo lo que le están volcando las entidades financieras de operaciones ya preconcedidas, pero es cierto de que al final el ok para que pueda haber la disponibilidad del efectivo lo tiene que dar el ICO de esas operaciones. Ahora mismo, que yo sepa, salvo que me podáis pasar por privado alguna cuestión más excesiva, se está tardando en torno a 10 días. Preguntan también por aquí, Celestino, si este tipo de préstamos a través de Extraval, la operación se puede estudiar, analizar y tener en definitiva el préstamo antes. Y luego también otra cosa para aclararla, porque eso sí, creo que lo ha dejado perfectamente claro el propio consejero en la presentación que nos ha hecho. Para que la Junta subsidie los tipos de interés, no pueden ser a través de los préstamos ICO, tienen que ser a través de las líneas de las que estamos hablando hoy, a través de Extraval o bien de las del fondo Jeremy, que también se ha conseguido subsidiar. Por lo tanto, Cele, ¿tú cuánto crees o prevéis que va a ser lo que vais a tardar vosotros con respecto a la realidad que estamos viendo de los ICO? Estamos hablando de 15 o 20 días lo que se está tardando de manera práctica. Nosotros tenemos el compromiso asumido interno que cuando un expediente está completo, en 3 días está solventado. Nosotros, Extraval, en 3 días, es el compromiso para esta línea especial, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de, pues eso, 3 días. Si la entidad tarda otro, pues 3-4 días. Por nuestra parte, Por nuestra parte, 3 días, 72 horas, le damos... Antes, a la pregunta que hacías sobre qué es mejor, qué puerta tocar, si la de la entidad o la de la Extraval, normalmente cualquiera de las dos son buenas, y de hecho aquí, mientras que estamos hablando, ya me están llamando aquí, me están dando WhatsApp de gente pidiendo. Pero lo que quiero decir es, mirad, si una entidad, si vais a vuestra entidad, yo me imagino que vuestra entidad os va a dar un trato preferente.
Otra cosa diferente es que nosotros le llevemos el expediente a la entidad y nos diga la entidad, hombre, yo que con este tío ya tengo, aunque esto no sea riesgo, ya porque no tenga riesgo, digo para la entidad, pero la entidad siempre es libre de elegir, oye, pues con este tío yo no trabajo, con esta empresa sí trabajo. Es decir, si viene de allí para acá es diferente, lo digo simplemente para aclararlo a los que puede ir en cualquier dirección, ¿eh? Pero es más fácil muchas veces que tú toques a tu entidad y que tu entidad sea el que traslade aquí. Si viene aquí, va a ser igual. Nosotros le vamos a decir, ¿con qué entidad la vas a llevar? ¿A esta? Pues a esta. Pues yo creo que por facilidad operativa parece más lógico, ¿no? Que vayas directamente a la entidad que va a ser realmente quien finalmente te va a dar el crédito, ¿no? Además, un matiz muy importante, apostillo a lo que está diciendo el consejero. Pensemos también que la propia entidad puede ser la receptora, si no me corrige, Rafa, de la solicitud de subsidiación de intereses, ¿no? Exacto. Es que es cierto que es un procedimiento independiente. Una cosa es el crédito y otra cosa la subsidiación que la va a pagar la Junta de Extremadura directamente, en concreto la Consejería de Economía. Va a ser quien la va a ingresar a la empresa directamente. Pero se tramita a la vez, ¿no, Rafa? Exacto. Lo que está pretendido es que en la misma operación todo sea viable, con lo cual nosotros cuando recibamos la información de Extraval, tenemos un convenio evidentemente con ellos y demás, podamos hacerlo todo en una única operación, ¿no? Por tanto, poder cubrir la subsidiación o los costes de apertura y demás, todo en una única operación, ¿no? Para facilitarle al usuario, en definitiva, al administrador, ¿no? Que creo y estaremos todos de acuerdo que es algo importantísimo que siempre tanto reclamamos desde el sector empresarial, la simplificación administrativa. En este caso yo creo que están trabajando de una manera muy acertada los responsables. Ya también, Rafa, cuestiones que he dejado un poco para el final, más allá de la coyuntura, que tienen quizá otro tipo de calado, pero que creo que como consejero y además hoy un poco portavoz que estás de todo lo que es el Consejo de Gobierno, te tengo que trasladar porque lo han planteado en el chat. Por ejemplo, plantea Manolo Parra, que dice que está muy bien lo de la financiación, que lo agradece, que lo aplaude, que lo apoye, que lo considera, pero que dice que él, que tiene una empresa en concreto del sector limpieza que contrata con la administración autonómica, que cómo es posible que a estas fechas todavía siga habiendo la morosidad por parte de la comunidad autónoma. Ya lo conoce el sector porque lo he tratado antes de que tú hables. Te voy a hacer una serie de paquetes y ahora en todas las resumen tú. Ya lo sabéis algunas veces en otras reuniones que hemos mantenido, que tenemos creado un grupo de trabajo también a dos para intentar agilizar esto. Que aquí se ha complicado un problema técnico operativo que ahora el consejero especificará o hablará, con lo que ha sido también la nueva adaptación al teletrabajo de mandar a todos los funcionarios a confinarlos y a que vayan pudiendo sacar su trabajo desde casa con los recursos que teníamos en ese momento, pero que es una realidad que sin duda alguna eso está también siendo un problema y esa es la mejor ayuda, consejero, sin duda, a la financiación. También otro tema que nos plantean, que puede ser muy interesante y ahí tú tienes mucho que ver y muchas competencias para trasladarlo a la Unión Europea, que me imagino que es donde compete, que dicen que por qué no se hace una excepcionalidad, que todas las ayudas estas que se están sacando ahora en estas líneas no computen a efectos del cálculo del mínimo para todas las ayudas. Y te enlazo también con otra cosa en esta línea que pregunta Natalia, por ejemplo, que dice que qué ayudas a una industria agroalimentaria que ella querría plantear en una pequeña población a las que tanto hay que apoyar por eso del riesgo que tenemos con la despoblación rural, que ella estaría interesada en empezar a ver y qué tipo de ayuda podría haber. Una pena que Ana hoy no está, aunque está conectada y de hecho la respuesta va a ir en esa línea, a la Dirección General de Empresas. Efectivamente, Ana lo hablará. Y ya otra cosa también que te traslado, consejero, aunque lo has dicho tú en tu intervención, estas ayudas como Consejería de Economía están abiertas a todos los sectores, no se han sectorizado, pero saben la sensibilidad y la dificultad que hay con el sector turístico, en concreto las agencias de viajes. Tenemos también hoy entre las participantes a la presidenta de FESTUR, sabemos lo que hay, se sacó una línea en concreto por la Consejería de Cultura y Turismo de subsidiación también de ayuda a microcréditos, pero el consejero ahora os hablará porque yo creo que es que no es que haya ayudas excepcionales, que vosotros podéis ser beneficiarios de todas estas ayudas, más las que se están también trabajando de manera sectorial y que estamos en el diálogo social viendo con la Consejería de Cultura y Turismo. Te dejo esas cuestiones, Rafa, para que si puedes las vayas avanzando. Sí, no, en cuanto a la agilización de pagos, básicamente has dado tú la respuesta, ¿no? Primero decir que es una cuestión que lunes tras lunes
Javier está machacadamente insistiendo y con toda la razón y demás. Problemas, pues dos cuestiones fundamentales. Una ha sido la disponibilidad de recursos de gente trabajando en casa y demás, y la transición que se está haciendo precisamente de ese analógico al teletrabajo. Se están afrontando pagos mes tras mes, no están existiendo, no existen problemas de tesorería y, bueno, pues puede haber puntualmente, casualmente, cierta gente que por la razón que sea, no la conozco, de forma singular, insisto, se hayan podido quedar atrasados. Pero, insisto, se está tratando no solo las facturas, sino también las diferentes subvenciones que, fruto de los plazos administrativos, pues también se han quedado un poco en esa tierra, en ese terreno de nadie, ¿no? Y aprovecho para deciros que hoy en el Consejo de Gobierno se ha aprobado un decreto para levantar tema de plazos de medidas administrativas, que nos va a facilitar o nos va a ayudar a poder agilizar ciertas cuestiones. Esta agilización de cuestiones es también bidireccional, es decir, o sea, en el momento que levantamos ciertas suspensiones de plazos, afectan tanto al administrado como a la administración. Con lo cual esperamos que también eso ayude a agilizar nuevos pagos y nuevas subvenciones. Respecto a la cuestión de minimis, es una problemática que el miércoles pasado trasladamos. Justo además estábamos finalizando, casi formalizando el tema del decreto y surgió esta problemática, la teníamos encima de la mesa y la hemos consultado en la última sectorial, que fue también la semana pasada, el lunes o el martes, creo que ha sido la sectorial, para que desde el Ministerio de Industria nos dieran respuesta. Como le habíamos hecho la pregunta con anterioridad, la pregunta está en la mesa de la Comisión Europea y estamos pendientes de que nos trasladen la respuesta. En el momento que nos trasladen, si fuera de forma positiva, vamos a hacerlo extensivo, evidentemente, pero necesitamos la aprobación o el permiso de la Comisión Europea. El tema de los minimis no es una cuestión que nosotros queramos agilizar, eliminar o retirar. Es una imposición para todo este tipo de ayudas y demás que viene de Europa, ¿no? Pero estamos de acuerdo y estamos tratando de que así sea. En cuanto a las ayudas que proponía para la empresa esta, contactar con la, bueno, tienes si quieres los puntos de acompañamiento empresarial donde te pueden informar, pero también está Ana Vega, que es la directora general de empresa, creo que estaba conectada. Puedes llamar a cualquier teléfono de la Dirección General de Empresa que te atenderán y te dirán todas las ayudas disponibles para que puedas desarrollar esa empresa que quieres poner en marcha, y además estaremos encantados de atenderte, ¿no? En cuanto a las ayudas abiertas a los sectores, efectivamente, y comentabas las puntuales o las específicas del sector turístico. Me consta, y la consejera hoy iba a trasladar una serie de medidas, una serie de acciones específicas, que prefiero que sea ella la que le traslade al sector, que son fruto del plan este de medidas extraordinarias, que viene a colación en ese plan que hemos estado trabajando de forma conjunta con los agentes económicos y sociales, en este caso con la CREX y los sindicatos, y que, bueno, me adelanto un poco, pero que si todo va bien, las medidas están todas contempladas y demás, pues procederemos a su firma, como bien sabe Javier, pues la semana que viene probablemente, ¿no? Al final lo que se trata es de todas estas medidas que se han estado trabajando de forma consensuada por el Consejo de Gobierno, bueno, pues plasmarlas en un documento, evidentemente, para que, bueno, pues eso que se dice, no, es que hay tropecientas medidas y no, bueno, van a tener ustedes un dossier, digamos, donde se contemplan todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí, insisto, vienen medidas más específicas que a lo largo del día, pues, transmitirá a Sectur, a los diferentes colectivos la consejera. No quisiera yo anticiparme esa cuestión, ¿de acuerdo? Ya para ir terminando, si os parece, aunque yo voy a dar algún anticipo, y por ejemplo de las cuestiones que se están trabajando, que me imagino que habrá tenido bien el Consejo de Gobierno, es que lo mismo que antes expliqué que se hizo con la línea de los Jeremy, que lo reconvirtió rápidamente Economía, la Dirección General de Empresas, para adaptar lo que no fuese solo para activos fijos, sino que pudiese ser para circulantes, ampliar la antigüedad de las empresas y algunas condiciones, pues lo mismo se está trabajando con líneas que ahora mismo están en marcha, como son las ayudas, por ejemplo, a reformas, a inversiones de establecimientos que tengan que ver con el turismo, sean hoteles, casas rurales, restaurantes, bares,
para que no solo ahora sean cuestiones que antes estaban indiciadas todas precisamente a la digitalización, a la modernización, a la tecnificación, sino que ahora sean, por ejemplo, medidas preventivas que va a haber que tomar para dar esa seguridad desde el punto de vista de la evitación o disminuir el riesgo de posibles contagios, que también entre por esas líneas. En esa cuestión es en la que se está trabajando porque, como antes decía, hay que intentar ser efectivo. Y para ser efectivo hay que también ser sensato y saber lo que podemos hacer y no podemos hacer. Lo primero por el ámbito competencial que tenemos y lo segundo por la capacidad, tanto normativa como de la hacienda pública. Ya para finalizar, dos cuestiones, si os parece, porque la hora ya es, yo creo, un momento de que todos vayamos a tomar algo si es posible. Incluso los que puedan y tengan la suerte de irse a una terraza de un establecimiento con la garantía sanitaria, que lo haga, por favor, que lo haga. Porque una de las cosas que tenemos que intentar hacer es que con todas las garantías para cuidar nuestra salud y las de nuestros allegados y en definitiva de todos, pero intentemos retomar la actividad con cierta normalidad porque esa es la mejor manera de ayudar también a las empresas que están haciendo el esfuerzo tremendo de aperturar las que estaban cerradas y de mantenerse en las que estamos abiertas, intentando mantener unos servicios con el 80% de los clientes que antes teníamos. Por eso sería muy importante. Pero para terminar, dos cosas, consejero. Nos plantean que lo que has comentado de las ayudas al teletrabajo y la digitalización tiene un interés que ha suscitado bastante demanda, con lo cual, aparte de verme obligado, porque lo has hecho públicamente, a cogerte el guante de que organicemos un webinar específico para ello, en cuanto lo tengas tú con tu equipo, un poco más fijado todo en qué va a ir, pero si quieres aclararle algo más, piden como un poco para que hablases. Y luego también algo que también plantean por aquí es que dicen que si ya tienen un préstamo solicitado y se lo han concedido, si van a poder solicitar la subsidiación de intereses. No, la subsidiación de intereses iría siempre en las condiciones, vamos a ver, si es de microcréditos a través de Caja Almendralejo y es acogido al programa sí es subsidiable, ¿vale? O sea, desde que se inició a primeros de abril, si mal no recuerdo, desde ese momento, si el crédito es vía Caja Almendralejo dentro del programa Jeremy, será subsidiable. Y ahora, si el crédito está ya concedido por cualquier otra entidad, no va a ser subsidiable. Serán subsidiables los que empiecen a concretarse ahora, una vez que están firmados los acuerdos y es de extraval con las entidades bancarias. Desde ya que ha dicho Celestino anteriormente, pues evidentemente esta semana me parece, pero los que se hayan empezado esta semana, a raíz de la firma de la publicación del decreto, los anteriores no. Muy bien. Lo del tema lo dejamos entonces aparcado, lo del teletrabajo y digitalización. Simplemente las pinceladas, bueno, básicamente son trabajos el objetivo es financiar gastos realizados que se hayan realizado para implementación de tecnologías de teletrabajo en este periodo, que era lo que decía. Vamos a ver si lo retrotraemos al inicio del estado de alarma. Vamos a intentar que sea anterior incluso, o sea, a primeros de año, ¿vale? Pero como mínimo vamos a fijarlo en el inicio del periodo de alarma, con lo cual estaríamos hablando del 14 de marzo. Si somos capaces, porque legalmente es posible adelantarlo, así lo haremos, básicamente, ¿vale? Estamos pergeñando la intensidad de la ayuda y demás. Será fruto del paquete de medidas que ponemos en marcha en breve espacio de tiempo, ¿no? Y yo, pues, básicamente agradeceros la participación. Entiendo que hay muchas cuestiones que siempre quedan puestas quedan sin respuesta, quedan dudas, pero bueno, deciros que estamos a disposición en los diferentes teléfonos de atención y demás, todo el equipo de la consejería, al cual, bueno, pues también aprovecho para agradecer profundamente el trabajo intenso que ha realizado estos días, sigue realizándolo, de atención a empresarios, a empresas, a autónomos. Pedir disculpas si en algún momento no hemos sido lo suficientemente ágiles, pero es verdad que han estado saturadas muchas veces las líneas y el teletrabajo desde casa pues también tiene ciertas limitaciones, evidentemente. Pero poco a poco vamos a ir implementándonos y volviendo a la normalidad. A mí lo de la nueva normalidad no me gusta, pero bueno, a la normalidad, ¿no? Como tú bien decías, si es posible irse a tomar una cerveza en una terraza, pues mejor que mejor, ¿no? Insisto, agradeceros a todos la participación y a ti en especial por la oportunidad que nos has dado de explicarnos y aprovechar estos foros que probablemente a partir de ahora pues sean bastante más activos que los presenciales, ¿no?
Muy bien, Celestino, ¿alguna cosa ya de despedida? Nada, Para terminar. lo que a mí me compete, agradecerle a ti, a la consejería, a Ana, a su equipo y a todos los que están oyendo la conversación que hemos mantenido aquí hoy. Pues nada, que tengan todos mucho éxito, pues yo también como empresario que soy, que he sido y soy, seré mientras que pueda, pues que necesitamos este tipo de apoyo y yo me volcaré en la medida de lo posible en poderles ayudar. Simplemente eso y que se cuiden todos mucho. Bueno, pues yo ya para concluir, porque hemos bajado, estamos ya bajando por la hora, hemos llegado a tener a 283 participantes en la webinar y estamos ahora mismo 102, por lo tanto os voy a despedir y dejaros ya que descanséis un poco a los 102, trasladaros todo nuestro ánimo desde el sector empresarial, agradecer especialmente a Celestino, director de Estraval, a Rafa, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, a todo su equipo, especialmente a Ana Vega, la directora general de empresas, que está ahí en el chat, además activa, como siempre ella es, que es un elemento cooperador necesario y además fundamental para nosotros. También agradecer a Antonio Ruiz, al secretario general de Economía, también todo el apoyo y toda la colaboración que hace. Emplazaros para el próximo viernes, donde tendremos otra reunión, que ya os trasladaremos qué temática vamos a tener, sobre todo de actualidad y necesaria, como por desgracia estamos viendo con todo lo que va surgiendo de un día para otro, y trasladaros ese mensaje de salud, fuerza y mucho ánimo, y decirle que por respeto, yo creo, y consideración, despida y cierre Rafa, aunque lo ha hecho ya antes, pero por lo menos que nos desee lo que él quiera y damos por concluido y desconectamos ya este webinar. Agradeceros, insisto, no lo he dicho, pero sí me veo ya obligado por los agradecimientos que habéis hecho a Ana y a su equipo. De verdad, no sabéis las horas de trabajo intenso que han dedicado a esta cuestión. Legalmente ha sido complicado darle forma y de verdad creo que merece ese agradecimiento. A Celestino también por la facilidad que ha dado en toda la tramitación y poder llegar a un acuerdo con ellos. Y de verdad, por supuesto, a empresarios y autónomos, gracias por también ser pacientes, por estar ahí y disculpad si en algún momento no somos lo suficientemente ágiles en daros respuesta y demás, pero estamos trabajando para hacerlo y además para que esto no decaiga, ¿no? Cualquier cuestión estamos abiertos. Si hay algo que nos caracteriza es precisamente eso, apertura absoluta. Pediros también prudencia. Estamos en fase de desescalada, vamos hacia esa normalidad deseada, pero prudencia y no queramos correr y no por ello tengamos luego que volver hacia atrás. Por lo demás, quien pueda, que se tome una o dos o tres cervezas o las que sean menester hoy que es viernes, fruto de esa nueva situación que nos está deparando la desescalada, ¿no? Hasta que seamos capaces de tomarla a la hora que sea. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Viernes y San Isidro, consejero. San Isidro, ¿Cuántas poblaciones estarían celebrando sus romerías ahora mismo? Exacto. Por desgracia no lo pueden hacer. Por tanto, también a todos los agricultores, empresarios agricultores que seguramente, agrónomos agrícolas que estén hoy aquí en el foro, también darles un abrazo y mucho ánimo a todos. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.